All in all, it's all we are. All in all, it's all we are. Conversaciones. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que escucharon hace un momento es la versión que estuvo el día de ayer, más o menos como a la medianoche, 1 de la mañana, tiempo del este, como las 10 de la noche, tiempo de Los Ángeles, de Old Apologies, la voz de Violet Grohl, la hija de Dave Grohl, pero también alrededor estaban Dave Grohl en la batería, y sí, estaban Pat Smear y Chris Novoselic, y estaba también Kim Gordon, y estaba Sam Vincent, y estaba Joan Jett, en fin, pero Nirvana, bueno, o los miembros sobrevivientes de Nirvana, junto con la hija de Dave Grohl, interpretando en este maratónico concierto de 6 horas, eso duró 6 horas allá, en 2 distintas locaciones, todo patrocinado y producido por Live Nation, pero larga la sesión del día de ayer, gracias a que es el premio Grammy el próximo domingo. Entonces había una cantidad brutal de artistas, de músicos, de cantantes, de intérpretes, en fin, en Los Ángeles, California, y entonces hicieron este concierto beneficio Fire Aid, en donde tocó todo el mundo. Estuvo desde Pink y Stevie Wonder hasta Billie Eilish, Green Day y Alanis Morissette, y también estuvo Sting, y también estuvo Peso Pluma estuvo ahí, estuvo los Red Hot Chili Peppers, que interpretaron 4 canciones, 3 de ellas obviamente dedicadas de manera muy clara a California, Danny California, Californication y Under the Bridge. Ahí lo interpretaron Green Day, que tuvo una colaboración con Billie Eilish, que ustedes saben que es Angelina. En fin, si mal no recuerdo, Lady Gaga también estuvo en este concierto beneficio, que, como les decía, estuvo producido en 2 locaciones distintas. Entonces les daba tiempo de que tocaban 4 canciones en un lugar y luego las 4 en el otro, y así se iban de venue en venue. Muy bien producido, lo transmitió todo el mundo, lo transmitió Hulu, lo transmitió Disney Plus, lo transmitió Max, lo transmitió, bueno, plataformas online, a propósito, porque los canales de televisión ahí sí no le entraron. Pero a ver si al rato les pongo la intervención o de Alanis Morissette, o la de Pink, o la de Green Day, o la de los Red Hot Chili Peppers, dependiendo de cómo vaya el tiempo. Pero entre lo relevante fue, por supuesto, esta intervención que tuvo Violet Grohl junto con los miembros supervivientes de Nirvana, Dave Grohl, Pat Smear y Chris Novoselic, y como les decía, ya andaba Sam Vincent y estaba Kim Gordon, que también cantaron 2 canciones con ellos en una presentación sorpresiva. No estaba en el guión, nada más para que más o menos vayamos viendo. Bienvenidos a Real, gracias por seguirnos en radio-real.com, radio-real.com. Es un gusto estar con ustedes a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa, a la gente que nos escucha esta mañana desde Washington, Celaya, Guadalajara, desde la alcaldía Coyoacán, desde Cancún, desde Zapopan, desde Cuauhtémoc, desde Torreón, desde Tlaquepaque, desde Mérida, en Yucatán, desde Monterrey, desde Puerto Vallarta, desde Mannheim, desde Compostela, desde Gómez Palacio, desde la Ciudad de México, desde Cholula, desde Guanajuato, en donde tuvieron un día muy violento el día de ayer, 76 muertos en total en el país, la gran mayoría en Chihuahua y Guanajuato, para que vean cómo andamos, en Valle de Bravo, en Vito, en Tlanepantla, en obviamente el área metropolitana de Guadalajara, brutal nuestra audiencia, Toluca, Venustiano Carranza, en Eindhoven, en la alcaldía Cuauhtémoc, en fin, en Iztapalapa, en Tlajomulco, la cantidad de gente que nos escucha cada mañana, yo siempre la agradeceré porque es parte de nuestro compromiso con ustedes. A mí me gusta que ese compromiso sea mutuo y que cada mañana estén con nosotros y que seamos siendo el programa digital más visto y escuchado en Guadalajara, Jalisco. Tenemos una cantidad brutal de gente que nos sigue y que es parte de nuestra audiencia, pero también de nuestros aliados en la calle y en la política. Luego nos cuentan unas cosas que están muy interesantes, muy, muy interesantes. Gracias a todos aquellos. Ayer en la mañana el presidente Trump tuvo una serie de alocuciones hacia el avionazo, este choque que hubo
de un helicóptero Black Hawk con un bombardier Z-700 de American Eagle, de American Airlines, le echó la culpa a Biden y a Obama de lo que sucedió. On DEI and the claims that you've made, are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. We have a high standard. We've had a much higher standard than anybody else. And there are things where you have to go by brain power, you have to go by psychological quality. And psychological quality is a very important element of it. These are various very powerful tests that we put to use, and they were terminated by Biden. And Biden went by a standard that's the exact opposite. So we don't know, but we do know that you had two planes at the same level. You had a helicopter and a plane. That shouldn't have happened. And we'll see. We're going to look into that. We're going to see. But certainly for an air traffic controller, we want the brightest, the smartest, the sharpest. We want somebody that's psychologically superior. And that's what we're going to have. Yeah, yeah, please, go ahead. Entonces, sí, cualquier parecido con México no es mera coincidencia. Los líderes populistas siempre le van a echar la culpa al pasado de lo que está sucediendo a su alrededor. Esta mañana CNN dio a conocer 2 nuevos videos de este choque encima del Potomac, allá en Washington, cerca del aeropuerto Reagan. In the first video, the Black Hawk can be seen flying at speed over the Potomac from the left side of the screen. The American Airlines plane can be seen flying towards the airport before the two collide, causing a mid-air explosion and fall into the river. In the second video, you can see the Army helicopter and American Airlines plane travel toward each other. After the collision and subsequent explosion, the airliner can be seen spinning into the water, and the Black Hawk is also seen falling into the water. Seguramente estos videos volverán a llenar a los noticieros porque son mucho más claros que el primer video de EarthCam de hace 36 horas. En la tarde, el presidente Trump firmó también un nuevo decreto en contra de estas políticas de inclusión y en contra de la discriminación y volvió a echar la culpa a la administración Biden de lo que había sucedido en el avión de American Airlines. Thank you. Second, for your signature, we have a presidential memorandum titled Immediate Assessment of Aviation Safety. In light of the damage done to aviation safety by the Biden administration's DEI and woke policies, what this presidential memorandum orders is for your Secretary of Transportation and FAA administrator, in this case, acting FAA administrator, to basically ensure that we are actively undoing all of that damage, that we are assessing how much damage was done, and that we're ensuring that people hired within the FAA, in keeping with your memorandum of January 21st, are only the most outstanding, capable people for the jobs that they're being hired into. In other words, competence. Yes, sir. Elevating competence over everything. Ahí tienen ustedes firmando esta orden ejecutiva. En el mismo evento, el periodista que le había preguntado a la vocera de Trump en la sala de prensa sobre los posibles aranceles que se activarían el día de mañana, sábado 1 de febrero, en contra de México y Canadá, debido a las políticas que tiene Trump, le preguntó lo mismo al presidente de los Estados Unidos y esto respondió. Mr. President, on a slightly different subject, on your Canada and Mexico tariffs, will oil be included or excluded from those tariffs? So we'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for a number of reasons. Number one is the people that have poured into our country so horribly and so much. Number two are the drugs, fentanyl, and everything else that have come into the country. And number three are the massive subsidies that we're giving to Canada and to Mexico in the form of deficits. And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time. And will oil be part of that? No, because we get oil from Canada. Oil is going to have nothing to do with it as far as I'm concerned. Oil has nothing to do with it. Ahí tienen a Trump que dice voy a poner los aranceles. De hecho, la declaración es un poco más amplia.
Y en la misma declaración, lo que termina por decir Trump es que va a pensar esto y lo decidiría en las próximas horas, es decir, en la noche de ayer jueves. No hay una declaración mucho más amplia. También el día de ayer Trump dijo que iba a poner aranceles a los países del bloque BRICS. La idea de que los países BRICS tratan de salirse del dólar, que está bajo nuestro control, se acabó. Vamos a hacer que estos países hostiles no vuelvan y no intenten crear una moneda del BRIC o cualquier otra que pueda confrontar al dólar, o van a tener 100% de arancel sus mercancías que lleguen a los Estados Unidos. Entonces Trump dice, sí se pueden poner efectivamente las tarifas, los aranceles a Canadá y a México debido a la migración, al fentanilo y por supuesto al déficit comercial que tenemos con ambos países. ¿Qué lo puede evitar? Ver cuánto nos dan el petróleo en el caso de Canadá y ver cómo paran también la importación de mercancías chinas en México. El déficit que tiene los Estados Unidos con Canadá es más o menos de $1,000 millones. El déficit que tienen los Estados Unidos con México es como de $3,000 millones. Esta mañana, la presidenta Sheinbaum habló al respecto en la conferencia de prensa matutina. Declaración de ayer del presidente Trump. Informarle al pueblo de México, a ustedes, que tenemos una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, en donde hemos tratado distintos temas y se acuerda todos los días. Por ejemplo, en el tema de migración, con respeto a nuestra soberanía y a los derechos humanos, hay acuerdos para la repatriación de nuestros connacionales, si es el caso de la llegada de alguna persona de otra nacionalidad. Todo el tiempo hay acuerdos y hay una mesa permanente. En el tema también de la seguridad, se mantiene permanentemente comunicación en el marco de 4 principios que son los principios fundamentales en esta materia, que es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, la colaboración y el respeto a nuestra soberanía. Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay esta mesa de diálogo y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy está aquí el secretario de Economía, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los 3 países, para los 3 países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Y tenemos otros 2 temas que son muy importantes. En los últimos días se han deportado a más de 5,000 mexicanos de parte del gobierno norteamericano. Lo han hecho en 6 aviones que han llegado al aeropuerto Felipe Ángeles. A diferencia de lo que hizo Petro, en donde hizo un escándalo, aquí lo hemos hecho, dicen, porque no vienen encadenados. La verdad es que pues, no hay imágenes cómo vendrán y cómo se está tratando a los connacionales en los Estados Unidos para su deportación, si se siguió un proceso adecuado o no. Dice la presidenta Sheinbaum que lo que se intenta es que haya un respeto
a los derechos humanos y a la dignidad del país. Un país que vive en indignidad en diversas regiones como lo puede ser Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Michoacán, entre algunas, hasta Jalisco. Ya ven que ahora una de las presidentas municipales tuvo que pedir licencia debido a el índice de violencia e inseguridad que se vive en esa zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán. Es indigno vivir así, pero ahora funciona mucho más hablar de indignidad proyectada por el gobierno de Donald Trump a los mexicanos, cuando lo indigno son la manera en la cual la economía no crece, la educación está entre alfileres, el sistema de salud está desmontado y, por supuesto, la inseguridad rampante en todo el país. El señor Ebrard explicó algo que, capitán obvio, tendría que entenderse. A quien le va a afectar si se ponen tarifas no es necesariamente a los mexicanos, sino a los norteamericanos en una guerra comercial. Y les había yo explicado, compartido, que la principal afectación es a empresas de Estados Unidos. En aquella ocasión hablaba yo de Ford, Stellantis, General Motors. El principal exportador de México a Estados Unidos es General Motors. Ahora les quiero compartir qué es el efecto que suponemos tendría en las familias en Estados Unidos, en el consumidor final. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, si se llegara a imponer este arancel de 25%, hay que tomar en cuenta, además de lo que ya les dije, que México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Tomé solamente algunos, son los principales, para no hacer una lista exhaustiva. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos. Es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos. Porque en la medida que tú le pones un impuesto de 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo. O sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor. O sea, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, nosotros somos el principal proveedor de automóviles y autopartes. Entonces, aquí van a afectar a 12 millones de familias norteamericanas que de un día a otro tienen que pagar 25% más. La que sigue, por favor. En el caso de las computadoras, son 40 millones. O sea, ¿quién compra lo que nosotros fabricamos y exportamos? 40 millones de familias estadounidenses. No sé si ustedes tenían ese dato, pero pues les van a subir el 25% de sus computadoras y todos los componentes. Sí, el impacto en valor son un poquito más de 7,000 millones de dólares para estas 40 millones de familias que tendrán que pagarlo allá en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Somos el segundo exportador mundial de pantallas y, por supuesto, el principal para los Estados Unidos. Somos el número 1. Todo lo que son televisoras, todo lo que son pantallas para computación, laptops, etcétera. Esto afectaría a 32 millones de familias aproximadamente en Estados Unidos que tendrían que pagar más de 2,000 millones de dólares por el 25%. La que sigue, por favor. Refrigeradores. 1 de cada 3 refrigeradores que hoy se venden en Estados Unidos se hace en México. Entonces aquí cuando menos 5 millones de familias estadounidenses estarían afectadas por esta medida, les van a subir 25% el precio de sus refrigeradores. Esto representa un desembolso adicional para esas familias de casi 1,000 millones de dólares, de un día para el otro. La que sigue, por favor. Entonces, si esta tarifa se impusiera, sus consumidores van a enfrentar precios más altos, y esto sí para todos. Supermercados, todo lo que es frutas, verduras, carne y cerveza. Si vas a un supermercado en Estados Unidos, cualquiera que sea la cadena, es donde vas a notar el impacto del 25%.
Autos y camionetas en todos los concesionarios y refacciones de las principales empresas de la industria automotriz. Productos electrónicos y electrodomésticos en equipo médico, que también se hace aquí. Y este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como cuáles, ciudades y estados: California, Texas, Florida y Arizona. Entonces, esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa de 25%. Conviene tenerlo claro. El principal impacto, millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más. Eso sería, señora presidenta. Gracias. El capitán obvio tiene razón, solo que está equivocado. Y tiene un error en su lógica. Es el mismo error que tiene la oposición en México sobre la cuarta transformación. Los datos de la economía, los datos de la inseguridad, los datos de la salud. Ayer se presentaron los datos finales del gasto que tuvo el gobierno de México durante 2024 y la contracción en el gasto de salud es escandalosa. No hay medicamentos, no se le paga a proveedores, los hospitales están sin equipo. Pregunten ustedes, hay gente que saca citas en el IMSS y los van a atender en marzo de 2026. Pero eso no le importa al seguidor de la cuarta transformación. Porque el discurso está tan elaborado y tan lubricado, en donde los responsables del desastre mexicano están en el pasado, que no importa las tropelías, los errores, los dislates y por supuesto las omisiones que se tienen hoy en día. Lo mismo sucede con los seguidores de Trump. ¿Ustedes creen en realidad que con esa brutal popularidad que hizo que ganara el voto electoral y el popular, que hizo que no se le fincaran responsabilidades ante una insurrección? Ya olvidemos cualquier otra cosa, solo por la insurrección. ¿Le importa lo que diga el gobierno de México? ¿Le puede echar Trump la culpa, como lo hizo con el accidente de avión que hubo apenas hace 36 horas a la administración Biden? En este caso le puedes echar la culpa a México. Es que México no quiere combatir el fentanilo y deja que pase desde China. De hecho, no solo el fentanilo de China, sino también las mercancías chinas como el acero. Es que México no está ayudándonos en la cantidad de venezolanos, colombianos, haitianos, nicaragüenses y mexicanos que cruzan la frontera. Esto pese a que se sepa que efectivamente ya un reportaje de la CBS consignaba cómo los polleros actuales son norteamericanos. Entonces, claro que Ebrard está diciendo lo correcto. Se le olvida que a partir de esa popularidad, empresas como General Motors han decidido trasladar parte de su producción a los Estados Unidos, ya que Trump les ha prometido bajar impuestos a quien llegue a territorio norteamericano. Y en esa mezcla entre popularidad, propaganda e incentivos fiscales, pues pareciera que estamos muy atrás. Y eso es lo que tendríamos que estar entendiendo. La bravata de Trump, que puede quedarse solo en una bravata, habla de 4 años muy complicados para el gobierno de México. Complicados no solo en el tema de migración, sino en el tema de narcotráfico y por supuesto en el tema comercial, en donde Trump necesita urgentemente atraer inversiones, mientras que en México las estamos ahuyentando. Solo el dato del crecimiento económico que se dio a conocer el día de ayer sería para preocupar a cualquiera. 0.6% en el último trimestre, en promedio menos del 4.5% durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo poder sostener eso? Y hablaremos en un momento sobre ello, pero antes, el primer reportero de la mañanera, claro que le preguntó a la presidenta Sheinbaum de manera muy rimbombante, como hacen casi todos, a excepción de algunos garbanzos de a libra, y así le respondió la presidenta sobre este diferendo con el gobierno de Donald Trump, que apenas está comenzando. A ver, él ha hablado, y ayer lo comenta en su declaración frente a una pregunta de un reportero, que en particular a Estados Unidos le interesan 2 temas. El tema de la migración
en la relación México-Estados Unidos, y el tema de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Esos son los dos temas. Ayer habló también del tema del comercio, de lo que él llama el déficit comercial con México y también con Canadá. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque esto es muy importante. Desde el primer momento que llegó el presidente Donald Trump a la Casa Blanca, establecimos una comunicación. De hecho, había comunicación previa, pero ya la formalidad, evidentemente, pues a partir de que él llega a la Casa Blanca. Se da incluso una llamada, es la primera llamada que hace el secretario de Estado con el canciller de la Fuente. Y a partir de ahí se establece un diálogo, una comunicación permanente, principalmente para el tema de migración. Nosotros, siempre en la defensa de los derechos humanos, de nuestros connacionales en Estados Unidos y de la soberanía nacional, establecimos acuerdos de colaboración, que es muy importante. Y van avanzando de manera permanente. Ayer todavía hubo comunicación, hoy hay comunicación, hay una relación permanente de CBP con migración, en la que también participa Relaciones Exteriores, y no hay, digamos, nada que objetar en esa relación y en esa coordinación que hemos estado teniendo. Eso es en primer lugar, porque es importante que se conozca. En el tema de seguridad, también hay coordinación, colaboración permanente con el gobierno de los Estados Unidos. Y en la idea, pues, de fortalecer esta relación con 4 principios. El principio, porque son principios incluso que están marcados en las leyes para las Fuerzas Armadas, que son el de la responsabilidad compartida, el de la confianza mutua, el de la colaboración y el respeto a la soberanía. Nosotros hemos planteado, como ustedes saben, pues no solamente el tema de que no solo es un asunto de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos a través de la frontera con México, si nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún joven o a ninguna persona, porque es una droga que, como todos sabemos, tiene pues muchísima adicción y tiene impactos muy graves. Estados Unidos tiene un problema pues muy relevante relacionado con las adicciones al fentanilo. Entonces hay colaboración, hay coordinación, hay un diálogo permanente. Y en el caso del comercio, en realidad, desde nuestra perspectiva, y lo hemos manifestado así, pues no se puede ver como un déficit comercial. Primero porque muchas de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son de capital estadounidense. Lo mencionó aquí el secretario de Economía, pues las principales exportadoras son las automotrices estadounidenses, entre otras también de microprocesadores, de semiconductores que exportan a los Estados Unidos, no solamente, pero es muy importante las empresas de capital estadounidense. Pero además lo que hemos dicho permanentemente, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, es un gran tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nos fortalece a Norteamérica como una potencia económica y nos permite competir con otras regiones del mundo. Entonces, en realidad no existe, no debemos vernos como competidores, sino como socios comerciales que nos complementamos y que además no hay mejor forma, incluso, como bien lo dice Marcelo Ebrard, para la economía de los Estados Unidos, que el tratado comercial que tenemos conjuntamente. Esto lo han manifestado también empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses, que han sido muy activos en la defensa del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora lo único que está escrito, como lo he mencionado, en algún decreto del presidente Trump, pues es que el tratado comercial se mantiene. Entonces, ¿qué nos corresponde? Seguir dialogando con respeto a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra soberanía, con respeto a México, en un diálogo de iguales, siempre manteniendo este diálogo, y también pues prepararnos en la posibilidad de que pudiera llegar a haber estos aranceles. Y estamos
preparados desde hace meses. Es algo que venimos trabajando conjuntamente en el gabinete económico, que hemos hablado con empresarios mexicanos. Entonces, pero ¿qué queremos nosotros? Que prevalezca el diálogo con respeto y se ha mantenido. Entonces, por eso es importante que todos sepan que está este diálogo que se mantiene en los distintos temas y que lo que buscamos es que continúe este diálogo. Ahí está la presidenta Sheinbaum tratando de conciliar esto pese a los intentos de los propagandistas cercanos a ella de tratar de incendiar todo lo que está alrededor y también de los propagandistas cercanos a el presidente Trump. No hay que olvidar que hay una parte xenófoba en toda la política comercial y de trato hacia México por parte del gobierno republicano y que el gobierno de México debe de ser mucho más sensato en sus decisiones. Estas ideas de irnos con los BRICS y con los tratados del Pacífico y de hacer comercio con los países de Sudamérica es un nonsense enorme, nada más por las implicaciones de transportación y de las mercancías que podríamos vender a dichos mercados. Pareciera que no entendemos que las empresas que exportan de México a los Estados Unidos, como las armadoras de automóviles, no les interesa vender un auto General Motors a Argentina porque para eso ya tiene su ensamblador en Brasil. Pareciera que no comprendemos, o quienes arman televisores en México, pues no los quieren vender en Ecuador o en Singapur, pues para eso tienen sus plantas en Taiwán. Entonces, bajo ese esquema, tendríamos que comprender de una vez por todas que nuestra economía sí está muy ligada a la norteamericana, no solo los mexicanos, sino también los norteamericanos, y que si bien la economía mexicana no ha crecido como debiera en últimos tiempos, no tiene que ver necesariamente con la contracción de la economía norteamericana. Tan solo la economía de Estados Unidos creció más del doble en el mismo periodo que la mexicana. En el 2024, 2.5, en México creció 1.8, muy por debajo de lo que habían dicho en un inicio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que decía que iba a ser de 4, nomás para que vean ustedes, anual, que quede claro. Terminó siendo de 4.4, si mal no recuerdo, 4.8 a nivel sexenio, solo para que vayamos entendiendo. Aunque dice la presidenta Sheinbaum que si estamos re bien, que la economía mexicana crece como nunca. No son datos del propio gobierno, como el dato que dimos ayer de desempleo, que México es el país que menos desempleo tiene, incluso por encima de Japón, de acuerdo con los datos internacionales y con la publicación del INEGI. Las reservas del Banco de México son históricas, el dato de empleo formal es muy bueno, también el dato de empleo no formal en términos de la tendencia. Pues sí, dice ella que el desempleo está el más bajo en México, solo que no aclara que lo que sucede con la medición del desempleo en México es muy distinto a la medición del desempleo en otras partes del mundo. En México se considera que no estás desempleado si trabajaste 1 hora a la semana, aunque no fue en un empleo formal. Es decir, si eres un limpiaparabrisas, si eres un viene bien y recibiste dinero, estás empleado. Cosa que no sucede en otras partes del mundo, y lo explica Sergio Sarmiento de forma muy adecuada el día de hoy en su columna, debido a que si tú haces ese tipo de trabajo informal, no se te da un seguro de desempleo y por ende, pues quedas mal, quedas por detrás de las posibilidades. Solo para que vayamos entendiendo cómo estará la cosa, para que vean que no es cosa mía, sino que más bien tendría que ser cosa de alguien más. Que el periódico La Jornada en esta mañana, su primera plana, dice lo siguiente, y se las presento para que todos estemos en la misma sintonía. En 2024, tormentas y sequía pegaron al crecimiento, como si en México no hubiera sequía cada año y no hubiera tormentas cada año. El PIB se contrajo 0.6% en el último trimestre respecto a julio-septiembre. El año pasado la economía tuvo un alza de 1.5%, menos de la mitad del 3.3% de 2023.
Dice Hacienda, no se refleja una debilidad generalizada, sino choques específicos, dice Hacienda. Qué lástima que el Banco de México, o por lo menos uno de sus vicegobernadores, piense lo contrario. En el podcast del Grupo Financiero Banorte, Óscar Mejía, subgobernador del Banco de México, decía algo totalmente distinto. Y si me permiten, déjenme ponérselos de una vez. Dejen regresarle a donde quiero que esté esto, porque pues está muy largo esto y no quiero tampoco aburrirlos. La otra parte de tu pregunta sobre cuáles serán los factores más relevantes para el comportamiento de la inflación. Uno que yo considero relevante son las condiciones cíclicas de la economía. La economía mexicana pues ya comenzó a mostrar signos de desaceleración desde el cuarto trimestre de 2023 y el pronóstico es que esta siga expandiéndose, pero a un ritmo de crecimiento más moderado respecto al observado en años previos. Entonces, lo dice un vicegobernador del Banco de México. Nos dicen que la economía va muy bien, pero los mismos funcionarios del gobierno dicen que va en desaceleración. Una forma modesta de decir que podríamos caer en recesión. Todos tranquilos, pero podemos caer en recesión. 40,000 millones menos para la Secretaría de Salud en 2024 en el reporte final de gasto. En 2023 se les había dado 105,772. En 2024, 65,597. Menos 40.6. Así nada más para que vayamos viendo. A Desarrollo Agrario se le dio menos 32%. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos menos 18%. Y así nos podemos seguir. A quien creció, claro, Bienestar creció un 21%. Le seguimos. Seguimos creyendo que todo va muy bien cuando las cifras oficiales nos dicen que va mal. Y estas son las que no son maquilladas. Porque si fueran maquilladas, bueno, ¿para qué quieren? Y a eso agréguenle la elección judicial, que es una vergüenza absoluta. Comenzó el día de ayer, o se hizo ayer, la tómbola en el Senado. La primera, la número 4, que corresponde a Irving Luna Hernández. La siguiente, la número 5, correspondiente a Juan Alfredo Buendía Rodríguez. La última, la número 2, que corresponde a David Ramos Bautista. Hemos concluido con esta primera ronda de insaculación, presidente. Se integran a la lista de candidaturas. Imagínense ustedes, de ese nivel estamos. Ni siquiera lo pudieron hacer bien, ni siquiera eso. Producto de la confusión de género que hubo, se cantó mal a José Isabel, que sí es varón. El número 10 salió en las mujeres y era una compañera. Una mujer, ya está resuelto. No tiene por qué excluirse el número 10, porque ahí aparece un hombre, José Isabel, con el número 10. Si se hace la insaculación sin el número 10, estarían excluyendo a esa persona. Bueno, pues es equivocado. Ofrecemos una disculpa, retírense las... Sí, bueno, retírense las esferas y vuélvase a poner como debe ser, incluido el número 10, sí. Sí, la insaculación de mujeres estuvo bien hecha. Lo que estamos diciendo aquí es que si sacaran la esfera número 10, que el propio notario estaba hablando, no solamente sería el número menor, sino estamos excluyendo a alguien que está registrado ahí con el número 10. Por lo tanto, sí. Está bien, hay que hacer la corrección, no pasa nada.
que hacer la corrección, hay que sacar las esferas y meter el 1 al 24. Se equivocaron en el género. Ya había salido un hombre llamado José Isabel, luego lo pusieron como mujer, luego pura equivocación. Pero aún así sacaron a los candidatos que le debieran tocar al Poder Judicial de la Federación. Como he insistido, sin ninguna exageración, estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. Seremos el primer pueblo del mundo que elijamos por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y hoy hemos hecho varios actos de justicia. Hemos logrado que personas que se iban a quedar fuera del proceso por un capricho del Poder Judicial tienen su lugar en la boleta el próximo domingo, 1 de junio de 2025. Hemos además retomado personas que impugnaron en el Tribunal Electoral y que se les dio la razón y que fueron integrados al padrón. Y también hemos integrado a personas que, habiéndoles dado la razón, no había sido explícito el mandato y en una interpretación de la más amplia cobertura de derechos electorales, fueron integrados al proceso de insaculación. Y hemos demostrado con 7 horas y media de trabajo que es falso que estemos determinando unilateralmente quiénes van a ir a las candidaturas del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí todo el mundo ha sido testigo a través de los medios de comunicación de que ha sido ciertamente el azar, con perfiles idóneos y de muy buen nivel, que irán a la elección. Pero ciertamente al azar. Ustedes se van a dar cuenta el 1 de junio, antes porque seguramente habrá quienes hagan un repaso de todos los nombres que estarán en las listas, que la gran mayoría de estos candidatos son afines, protoafines a Morena y a sus cuadros políticos. La gran mayoría. Y los que no, ya comenzaron con esta campaña de son afines a Genaro García Luna. Me encanta ver cómo los simpatizantes de la Cuarta Transformación fueron tan exigentes en el pasado a cualquier error o sospecha de evento antidemocrático, y en el caso de Morena los dejan pasar todos. El día de ayer alguien me decía, oye, hay un divorcio con Alfaro. Yo, ¿de qué me estás hablando? Es que hablaste de los desaparecidos de Alfaro. Pues, he hablado de eso desde hace 6 años y lo he dicho en estos micrófonos y en todos los que he tenido en ese periodo, y cómo efectivamente lo hablábamos inclusive antes de que llegara Enrique Alfaro. Lo hablamos con Aristóteles Sandoval cuando en ese entonces se bautizó a la glorieta de los niños héroes como glorieta de los desaparecidos. Y hablábamos efectivamente del caso de los estudiantes de cine de la Universidad de Guadalajara. Y así nos podemos seguir. Y claro que yo mencionaba una y otra vez, y ahí está la última entrevista que tuve con Enrique Alfaro, que hablé del tema de los desaparecidos. Uno puede tener ciertas afinidades de cariño, pero no puede dejar atrás los señalamientos hacia errores que pueda haber en las administraciones públicas. Y así tendría que ser también en el caso específico de los que siguen a la Cuarta Transformación. Esto que pasó el día de ayer debiera de ser inaceptable para cualquiera, por la sencilla razón de que así como lo hicieron, no solo es ilegal, porque no dice en la Constitución que se haga como se hizo. Hay un artículo específico de la Constitución que dice cómo debió de haber transitado, y eso no lo dejó el Tribunal Electoral, afín a Morena, y no lo dejó tampoco el Senado. Ya no hablemos de la presidenta Sheinbaum, que dice que ella de lejitos está mejor. Pues quienes han trabajado más, hay que decirlo, son las 3 mujeres. No por otra cosa, sino por razones de salud de los 2 miembros varones del comité. Pero han estado trabajando. Ayer pregunté y ya tienen lista, ahora sí que tienen lista la lista de personas que van a participar en la elección. Bueno, pues el Senado hace su proceso, tanto el que le corresponde como el que fue orientado por el Tribunal Electoral, derivado de el cierre de la participación de la Comisión de la Corte.
Ahí tienen ustedes a la presidenta Sheinbaum diciendo que va a estar de lejecitos viendo cómo está la cosa. Ojalá y no estuviera tan lejos si vieran las tropelías que se están cometiendo alrededor. El día de ayer se supo que la ministra del Pueblo, así se hace llamar Lenia Batres, mandó registrar el nombre de la ministra del Pueblo. Así, regístrenlo por favor, la ministra del Pueblo, como si fuera marca registrada, por favor. Pero no lo hizo ella directamente, sino que lo hizo un hombre llamado César Villanueva, que es parte de su ponencia, es decir, mandó a alguien más a hacer el trámite, lo cual puede convertirse en un delito electoral, porque si efectivamente sale en las boletas como ministra del Pueblo y se nota que se hizo este registro, es como un delito electoral. Creo que nadie se lo dijo a alguien que tendría que saber un poco de leyes, pero ahí estamos exactamente metidos en ese berenjenal. En Sinaloa, el día de ayer hubo una protesta fuerte que primero comenzó afuera del Congreso. Y después de eso ya entró al Congreso con unos gritos y sombreros a favor y en contra de Rocha Moya. Fuera Rocha, así como lo están escuchando ustedes. Se utilizaron volantes efectivamente para seguir mandando a la gente la idea de que hay que pedir la destitución, el retiro del gobernador a la ciudadanía de Culiacán. En Sinaloa no permitimos secuestros, cobros de piso y sobre todo no permitamos el abuso en contra de inocentes. Si Rocha no va sobre los que mataron a los niños, nosotros sí. Y a ti, Rocha, que querías pruebas, aquí están todos los que lames el piso por donde pasa la lacra, asesino y ratero de Iván Archibaldo. Atentamente, la población sinaloense. Y entonces dice Lázaro Gambino Espinosa, concuño de Iván Guzmán, la lacra mayor, está casado con Olga Hereida Lindoros Navidad. Y dice que es Rubén Rocha Moya, el disimulado, coordina y traza toda la política de gobierno de acuerdo a lo que dice la lacra de Iván. Ahí de Isabel Torres Félix, la Chata Torres, la suegra del ratoncito, presidente de la OPA, Canal Nuevo Colorado, módulo de regimiento. Aquí habría que preguntarse quién y bajo qué condiciones hicieron que llegaran esos volantes. Porque sí son de llamar la atención. No se nos tiene que olvidar. También hay de todo. En México la frivolidad política llega a niveles insospechados. Los diputados de Morena el día de ayer comenzaron con algo que ellos llaman la mañanera del legislativo. Se gastaron un poco más de 2 millones de pesos para poder adecuar un salón allá en San Lázaro para que lleguen los paleros a preguntarles. Hemos lanzado un proyecto muy interesante, hemos implementado un proyecto muy interesante para llevar un cachito de San Lázaro a las y a los mexicanos. Un mecanismo de información, un mecanismo de comunicación eficiente y efectivo, en donde todos los lunes a las 10:30 de la mañana estaremos informando sobre los temas más importantes que suceden en la Cámara. No solamente eso, también estaremos informando de algunos otros aspectos y tendremos una barra de programación para que todas las y los mexicanos sepan qué hacen sus diputadas y sus diputados. Iniciamos, por favor. Miren nada más. Ahora resulta que estamos muy preocupados por saber lo que están haciendo los diputados. Pues más bien que lo hagan bien. Lo que tendría que hablar por esta gente serían sus acciones y ver hacia la calle y ver que efectivamente están funcionando. Y eso no se ve cuando uno sale a la calle. No nos hagamos tontos, eso no se ve cuando uno sale a la calle. Antes de ir con Marco Vinicio, algunas cuantas, si me permiten, que tienen que ver con política internacional. Gustavo Petro
le está diciendo a los migrantes colombianos, salgan de los Estados Unidos y vénganse ya a Colombia. Le solicito a las colombianas y colombianos sin documentos en Estados Unidos dejar sus trabajos de inmediato y retornar a Colombia lo más pronto posible. La riqueza la produce solo el pueblo trabajador. El Departamento de Prosperidad Social buscará entregar créditos productivos a quienes retornados se inscriban en sus programas. Construyamos riqueza social en Colombia. Pues creo que no entiende que la gente salió porque no tiene cómo. O están perseguidos políticamente o tienen problemas con la justicia y específicamente con el crimen organizado, o no hay dinero. La gente no se va a los Estados Unidos porque quiera, es porque en sus países de origen no hay las condiciones de bienestar y desarrollo que necesitan ellos y sus familias. Pero en la política se vale absolutamente todo, ¿verdad, señor Petro? Petro salga de la presidencia, esperando que un Milei aparezca de presidente o presidenta de Colombia y acabe con todo lo que hemos hecho. Porque eso sí estuvo bien bonito, ¿no? Hagamos una transición hasta el 2028, ¿qué es lo que están diciendo? Están aspirando es que en el 2026 un Milei aparezca aquí y acabe hasta con el nido de la perra. Solo que a diferencia de Argentina, acabar el nido de la perra en Colombia no es solo estafar, sino llenarnos de sangre como en la escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Miren ustedes, le encanta la poesía a Petro, pero en los Estados Unidos le están dando las gracias. Mike Johnson, el vocero de la Cámara de Representantes, dijo: gracias, Petro, nos diste la clave. En lugar de que utilicemos aviones Hércules de los Estados Unidos, vamos a hacer que los países que han traído o que han dejado que lleguen millones de ilegales a los Estados Unidos vengan por ellos en sus propios aviones. You want to address that? Okay. Well, listen, he did an about face very quick like, and that was appropriate. And if he wants to send his own presidential plane to pick up his folks, we welcome that. It saves American taxpayers money. I think that's a great thing. And, you know, I think other foreign leaders should take his cue and send their presidential planes and pick up their folks who don't belong here. We are happy to send them back. So I think it's a good trend. Thank you. Bueno, en México podemos decir que no tenemos avión presidencial, así que con toda la pena del mundo no puede ser. A propósito, México aclaró que nunca le ha cerrado el espacio aéreo a vuelos norteamericanos. Respecto a la información difundida sobre una supuesta prohibición de sobrevuelo de un avión militar norteamericano en territorio mexicano, la Secretaría de Gobernación informa: ninguna autoridad de Estados Unidos ha solicitado autorización por un sobrevuelo en territorio nacional. Existe comunicación permanente con autoridades de Estados Unidos y al momento la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ningún requerimiento en este sentido. Pues más bien se están curando en salud, no vaya a ser el diablo. Hace un momento el secretario de Economía, Ebrard, habló sobre las posibles inversiones que habrá en México en las próximas semanas. Entonces, a esta fecha tenemos ya casi 2,000 proyectos. La suma que tenemos aproximada son 217,000 millones de dólares. Esto se ha venido formando con empresa por empresa. Es un poquito laborioso. Y incluso hay empresas que a veces te dicen: ay, no te voy a dar todo porque todavía no lo anuncio, etcétera. Pero al final del día ya andamos en 217,000 millones de dólares. Esto te permite ubicar dónde está el proyecto, qué necesita para salir adelante y qué impacto va a tener desde el punto de vista social. Requerimientos de vivienda, capacitación o entrenamiento especializado en cada una de las regiones del país, en cada uno de los corredores que fijó la presidenta desde un inicio, desde campaña, que organizan toda la labor. Pero en resumen, el fondo del asunto es: estamos trabajando empresa por empresa. A eso hay que agregar que ya cada empresa te está diciendo qué va a sustituir de lo que hoy importa, porque a la presidenta le preocupa mucho eso, que se aumente el contenido nacional. Es decir, que no importamos tantas cosas de fuera si lo podemos hacer aquí. Hoy tienes que estar importando unos botones y comprarlos en Walmart que cruzaron un océano, si los podemos hacer aquí, o un textil, o en fin, sin fin de artículos. Entonces, 2,000 proyectos, 217,000 millones de dólares, y eso significa la inversión ya programada 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030 por parte de las.
No, bueno, si es tan poca la inversión para los próximos 5 años, estamos fregados. Pero además, alguien explíquele a Ebrard que eso se lograría, el poder hacer un botón más barato que el que se hace en Taiwán si hubiera incentivos fiscales. Y en México no se cree en eso. En México, hay que recordarlo, lo que se quiere es exprimir hasta el último céntimo que tenga no solo un empresario, sino ustedes como población. Miren, estamos a 31 de enero, por fin acabó enero. Pero ahí viene febrero, que es un poco de tranquilidad. Ya pagaron ustedes el predial, ya se pagaron las tenencias, los refrendos. Pero ahí viene marzo y abril, que hay que pagar la declaración anual. Nomás vamos entendiendo en dónde estamos parados, en dónde estamos en este momento, para que luego no digan que, ay, sí, claro que apoyan a todo el mundo. No, claro que no. Ya dejémoslo muy, muy claro. Ayer les digo que la oposición también está de la fregada. Hay nuevo vocero, o más bien líder de la bancada del PAN en el Senado, el ínclito Ricardo Anaya. Parlamentario senatorial de Acción Nacional, por convicción personal y porque es el resultado de una mayoría de este grupo parlamentario que así lo consideró, decidí a bien nombrar como coordinador parlamentario en el Senado, para quien también pido un muy fuerte aplauso al senador coordinador don Ricardo Anaya. Querido Ricardo. Todo el éxito, mi Richard. Todo el éxito, mi Richard. Ya para terminar, esta mañana habló la presidenta Sheinbaum sobre los médicos cubanos. Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación, porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población. Bien, Presidenta. Y hay que recordar por qué, porque se ha planteado por parte de adversarios de la oposición que se privilegia la contratación de un personal de salud cubano de otro país frente al personal de salud de México. Eso es falso. Es para aquellos lugares en donde no hay médicos especialistas o médicos familiares que quieran cubrir esa plaza por parte de personal de salud mexicano, o porque durante todo el periodo neoliberal dejaron de formarse médicos especialistas, en esta idea de que restringiendo el ingreso iba a haber mayor excelencia en la formación, y en realidad lo que hicieron fue dejar de formar médicos especialistas. Entonces, por eso es la necesidad de acudir a otras nacionalidades que nos ayudan y nos apoyan a la atención a la población. Me ha tocado en estas giras, desde que entré al gobierno, visitar muchos centros de salud y hospitales y ver a los médicos cubanos trabajar en los lugares más apartados, Mulegé, por ejemplo, con una convicción, un trabajo y una integración con todo el personal de salud muy importante para la población. Bien, Presidenta, gracias. Gracias. Si se necesitan médicos cubanos porque no tenemos la capacidad, ¿no se necesitarán soldados de otro lado porque no tenemos la capacidad para terminar con el crimen organizado? Reporte de tráfico. Gracias a la gente en Facebook. Nos escuchamos el lunes a las 8:30 de la mañana. El lunes, díganme si quieren o no programa, porque, bueno, depende. Si hay aranceles, hacemos programas. Si no hay aranceles, pues es día feriado. ¿Les parece? Así. Si hay aranceles, nos vemos aquí. Si no hay aranceles, es día feriado. ¿De acuerdo? Y si no, nos vemos el martes. Para que quede muy claro. Y preguntan que si no hay médicos especialistas en México. Lo que dicen es que no hay tantos. Esa es su justificación. Así que su justificación es esa. ¿Será? ¿Quién soy yo para dudar de ese tipo de situaciones que pasan en la política mexicana, ¿verdad? Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, Gonzalo, el gusto es mío. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Qué hay de nuevo en Guadalajara? ¿Fuiste a alguno de los eventos del Art Weekend? Todavía no,
Gonzalo, espero este fin de semana poder ir a algunos. Lo que pasa es que ahora con la nueva dinámica que traigo, de repente salen cosas urgentes y hay que correrle también a todo ahora. Si alguien fue, pues platíquenos cómo, ¿no? Sí, o sea, sobre cómo todo, cómo se estuvo va el Art pasando. Weekend. Vi algunas de las publicaciones que hizo el secretario de Cultura de la Alcaldía de Guadalajara. Vi algunas de que hicieron pues algunos de los asistentes, algunos de los galeristas, algunos de los artistas. Copiosa la asistencia, ¿eh? Sí, Gonzalo, y como dijiste bien, súper interesante y súper recomendable que podamos ir todos. Sí, yo les recomiendo que lo hagan y que se den una vuelta, y que estén muy pendientes. No sé, Marco, si guardarme para platicarlo con Fernanda Familiar o lo hablamos aquí, el triste caso de Carla Sofía. Lo voy a platicar ahorita con Jorge Castellanos, ¿no? Que es el triste caso de Carla Sofía Gascón. ¿Te parece? Me parece muy bien y estar atentos ahorita a lo que cuentes de eso. Bien, mientras tanto, el tráfico. Claro que sí. En prolongación, Gobernador Curiel y Francisco Madero hay un percance. Más temprano, una volcadura en la avenida Cruz del Sur y Urdaneta. El vehículo ya está siendo removido de la zona, pero aún así mucho tráfico. Motociclista lesionada en avenida Revolución y calle Tonalá, tómelo en cuenta. También un percance en carretera Chapala en el kilómetro 13, en sentido hacia Guadalajara. En prolongación, Michel González y Camino Alvado hay otro percance entre particulares que mantiene cerrada la vía en el carril hacia Periférico. En avenida López Mateo Sur y Ramón Corona nos siguen los semáforos y en la Glorieta en la Normal están mal sincronizados, por lo que hay mucha carga vehicular. En vialidades, complicada circulación esta mañana, avenida Calzada Independencia se cruce con Periférico Norte, avenida Colón de Isla Raza hasta Unidad Deportiva, avenida Santa Margarita y Aviación, y avenida Juan Gil Preciado de Colotlán hasta La Cima, también con carga vehicular, es decir, hacia el centro de Zapopan, lo que esta mañana de viernes en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Si tienen oportunidad, yo sí les diría que se echen los 6 horas de Fire Aid. ¿Viste algo del festival que se llevó a cabo el día de ayer o no pudiste? Nada más una parte, Gonzalo, la verdad es que me quedé corto, pero sí. Mira, yo no había visto que Dr. Dre apareció también al lado de Anderson .Paak y interpretaron California Love, que obviamente es de Tupac Shakur. Sí. Bueno, también con Dr. Dre, hasta donde recuerdo, también estuvo ahí metido, pero así también pues hay la interpretación de All Apologies que puse al inicio del programa, la participación de Alanis Morissette, la contribución de Billie Eilish en una canción con Green Day, la participación de No Doubt tocando Spiderwebs, que hace mucho que no la tocaban, y Just a Girl, en fin, está bastante bueno. Y bueno, Pink, que tocó una canción de Janis Joplin y una de Led Zeppelin, Babe, I Gonna Leave You, una gran interpretación, ¿eh? Mira, pues, habrá que verlo todavía si está por ahí por algún lado. No, sí, lo pueden ver, está en YouTube, lo pueden ver. Ok. Para que no paguen nada. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Que tengas un gran fin de semana. Cuídate mucho, cuídense mucho. Si otra cosa no pasa por aquí, nos vemos el lunes. Hasta entonces. Gracias, Marco Vinicio. Gracias. Sí, véanlo, se pueden divertir. Conversaciones. Bueno, déjenme ir con Jorge Castellanos, que ya está preparado. Él trae un tema, pero además del tema que trae, pues antes quiero platicar con él, efectivamente, de Carla Sofía Gascón. A ver, y el tema tiene sus asegúnes. A ver, si quieren, lo platico mientras entra Jorge aquí. A ver, Jorge, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, primero que nada? Muy bien, aquí en Guadalajara, ya listo para ir a Ciudad de México. Ah, muy bien. Ya vienes para acá. A ver, rápidamente, Jorge, antes de dejarte que desarrolles lo que anunciaste el día de ayer. A ver, Carla Sofía Gascón dio, ya saben que hay una gran polémica por Emilia Pérez. A la gente no le gusta, dice que es una película racista, que es una película que discrimina a los mexicanos, que es una película que puede ser hasta transfóbica. Y lo que había hecho la Netflix y toda la Agencia de Relaciones Públicas es intentar desviar la atención, mientras que Carla Sofía Gascón lo que hizo durante mucho tiempo fue pues dar entrevistas muy corrosivas y utilizar sus redes sociales tanto para bloquear a los críticos de Emilia Pérez como por el otro lado para tratar de justificar lo que sucedía en la película. Esta semana se supo de una entrevista que dio en donde atacaba a las redes sociales que estaban alrededor de esta película de Fernanda Torres llamada I'm Still Here, ¿no? Que es una película brasileña que también está participando como mejor película de habla no inglesa, película internacional le llaman ahora. Y lo que terminó pasando es que estas mismas redes y muchos de los detractores de Carla Sofía Gascón
le sacaron tweets que vienen de 5 o 10 años atrás, en donde habla mal de los musulmanes, habla mal de la religión islámica, habla mal del catolicismo, habla mal de George Floyd, habla mal del Oscar, de la entrega del premio Oscar del 2021, y habla mal hasta de Selena Gómez, en donde le dice que es una arribista. Entonces ya salió a pedir disculpas, a ofrecer disculpas Carla Sofía Gascón, pero muchos dicen que esto va a ocasionar que no gane Emilia Pérez nada. O sea, que termine sucediendo con Carla Sofía Gascón lo mismo que sucede con el personaje de Emilia Pérez, que la operación transgénero no hizo que cambiara su muy mala actitud hacia el mundo o su maldad. ¿Qué opinas tú, Jorge? ¿Se tiene que separar la obra, por más polémica que sea, de las declaraciones de la actriz? Bueno, imagínate, muchos premios Nobel no hubieran ganado si no fuera así, ¿eh? Vamos empezando por Günter Grass, neonazi por su tiempo, en la música ni se diga, pero yo creo que, bueno, también hay que tener cuidado ya en estos tiempos donde ya todo queda registrado. Creo que en la literatura, inclusive voy a ir más lejos, Gonzalo, y es algo que he dicho en tus programas, hay que separar inclusive la crítica de nuestra crítica personal. He escuchado demasiada crítica a esta película de gente que no la ha visto, ¿no? Y me han dicho, oye, ¿qué opinas? Yo no la he visto, no puedo opinar, no sé, no me puedo ir. Pero en esta inmediatez, Gonzalo, no sé por qué tenemos este canibalismo de irnos primero por los mensajes negativos que por lo positivo, ¿no? En otro sentido, y volviendo a tu pregunta, ¿por qué digo que iría más lejos? Yo creo que inclusive, y ponía el ejemplo de Nabokov, el libro de Lolita es un libro de un pederasta narrado en primera persona. ¿Se tiene que dividir al autor de lo que dicen sus palabras? Por supuesto que sí. Si no, imagínate, ¿no? Entonces ya ni te digo algo como un poco más fácil de digerir como lo que me estás proponiendo. A ver, yo creo que aquí lo que se cae, y creo que era una de las intenciones, y estoy de acuerdo contigo, separar a quien emite ese tipo de comentarios que de la obra artística per se, una obra que también tiene una enorme polémica, porque hay mucha gente que no le gusta, y hay gente dentro de la academia y de la crítica que sí la ve como una obra muy premiada y muy aplaudida, pero al mismo tiempo, por el otro lado está la mercadotecnia y la propaganda. Pareciera que lo que quería Netflix es tener una obra muy controvertida que lograra ganar premios para poder poner cara enfrente de la administración Trump. ¿Cómo lo vas a hacer ahora si a quien ibas a poner, que es esta actriz transgénero, pues lo que hace es emitir comentarios de odio contra otras minorías? No, y también, a ver, no hay que hacernos tampoco los puritanos, Gonzalo. Tú sabes que el premio Oscar es mercantilista, es politizable totalmente, y a partir de ahí tiene una agenda. No lo puedo corroborar yo, he leído al respecto, que mucho del perdón que se le dio a Leonardo DiCaprio tiene que ver con el tema de la comunidad judía. Y bueno, ya ni se diga lo de Mel Gibson, que eso sí está documentado, ¿no? Bueno, yo te soy muy honesto, y ahorita que lo dices, porque no sé si pudiste ver las declaraciones de la directora del Canal 11 de Noticias, del Canal 11, Luisa Cantú, en contra de la comunidad judía. Y en la misma donde habla sobre el rating. No, hay una que habla del rating, y después de eso, en el mismo programa, hace unas declaraciones muy, pero muy desafortunadas. Bueno, todo lo que dice Luisa Cantú es muy desafortunado, porque la verdad, la señorita no es necesariamente una lumbrera. O sea, al contrario, o sea, es muy notorio que su puesto ha sido más por propagandista que por ser una persona medianamente inteligente, porque si eres inteligente no te dejas no te dejas exponer de una forma tan burda como lo del rating. Pero mira, escuchemos. Con la que pueden intervenir una nación por intereses económicos, y además todavía hacerse las víctimas, yo sí tendría como cuidado. Todavía se hacen las víctimas la comunidad judía. Todavía se hacen las víctimas sin separar el gobierno de Netanyahu de los judíos que han sido perseguidos. Y no solo eso, hay que recordar que el 7 u 8 de octubre del 2023 estaban en un festival y llegó un grupo terrorista a secuestrarlos y asesinarlos. Todavía se hacen las víctimas. O sea, ahí sí, perdóname, pero ahí sí no hay perdón de Dios. Fíjate que hay que recomendarle
este libro que traigo hoy, definitivamente, que habla de esto, ¿no? La diáspora de los judíos. Y digo, nada más para cerrar lo que dices, yo lo mantengo. Una cosa es separar el que muchos de los medios que pudieron expresar después y crear museos del Holocausto, películas en torno a eso, se expresen, y otra cosa es que pensar como Trump que todo fue realismo mágico, ¿no? Así es. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, Gonzalo, como te comentaba, esta vez les voy a recomendar un libro que me van a agradecer muchísimo los que vayan y lo compren inmediatamente para este fin de semana, de Agatha Christoph. Quisiera hacer unos 2, 3 capítulos de fenómenos que están pasando que me llaman mucho la atención, Gonzalo, que es autores que se están poniendo de moda, pero que no fueron leídos durante 20, 30, 40 años. Hablando de México, en Europa quizás sí. Agatha Christoph es una húngara que en esta novela, que además es impresionante, no solo por cómo trata el tema de la guerra y de la ocupación comunista en los países como de la Unión Soviética, como era Hungría, sino que lo hace desde una perspectiva interesantísima que yo creo que se debe también a esta nueva ola de elogios. Además de que, bueno, el que lo haya publicado Asteroide también creo que ha suscitado el éxito. Voy a empezar con algo que es muy importante y que no he comentado nunca en tu programa, y es uno de los aciertos o de los mayores retos en la literatura o en un libro, es cuando tú decides quién es el narrador. O sea, muchas películas, Gonzalo, muchos libros pueden ser buenas historias, pero si no sabes desde dónde lo cuentas, puede fracasar rotundamente, ¿no? Independientemente de cómo esté el guión. Y para esto pongo un ejemplo que a mí me fascinó en su época, una película de Ingmar Bergman de 1982, que se llama Fanny y Alexander. En esta película hay una escena que a mí me movió mucho, sobre todo porque no estamos acostumbrados, en donde hay dos personajes hablándose en la mesa y la cámara sigue a la persona que está escuchando, no a la acción. ¿Qué genera esto? Pues de repente no hay que ser un cinéfilo o un experto para que cualquier espectador al ver esa escena, pues como que te mueva de, caray, no, yo estoy acostumbrado a seguir el movimiento, y al contrario, estamos viendo la reacción de la persona que está escuchando el discurso. Este es un claro ejemplo de que desde la cámara, desde donde coloco la cámara, es una decisión narrativa. Ok, ahora si nos vamos a la decisión narrativa que hace Agatha Christoph con este libro, es impresionante. ¿Y por qué? Porque es el único libro que yo he leído, no recuerdo más, en donde, número uno, sí está narrado por unos niños, que eso ya lo hemos visto, pero aquí lo impresionante es que está hablado en la primera persona del plural. Son dos hermanos que al huir de la guerra los dejan con su abuela, que le dicen la bruja en el pueblo, y son niños que con una inteligencia extrema, son personajes fascinantes, por eso les digo que les va a encantar este libro, y tienen que superar las consecuencias de la guerra desde esa inteligencia infantil. Es un libro cero cursi, es un libro que no tiene ningún tipo de sesgo, porque además Agatha pues pareciera una biografía. Y te narro nada más el primer párrafo para entender esto de la primera persona en plural. Dice: la llegada a casa de la abuela. Así empieza el libro. Venimos de la gran ciudad, hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos, lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una maleta pequeña, cada uno con su ropa, además del diccionario grande de nuestro padre, que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Esto es una forma narrativa impresionante que sostiene durante todo este libro que se llama El Gran Cuaderno. Esta edición que les estoy proponiendo trae 3 libros. El segundo libro está narrado en segunda persona y el tercero en tercera persona, y también nos descoloca mucho porque al final ya no sabemos si todo lo que nos contaron estos niños también fue una creación, una ficción, y es brutal. Y volviendo al tema con el que empezamos, un libro en donde, para eso enseña la literatura y los buenos libros, para ver dónde está realmente el sufrimiento y ser empáticos a través de un sufrimiento. No es el típico libro que tenga sentimentalismo, que de repente, ya lo he platicado, no me gusta que se sobreexplote de la Segunda Guerra Mundial, para no caer en comentarios como los que acababas de decirme de la editora de Canal 11, sino realmente de escritores que vivieron, como Irene Navarro, en primera persona el escrito. Otro libro ya para cerrar, que de ella te recomiendo, muy breve, lo leen en una sentada, de Agatha Christoph, Ayer, que es otro libro
de otro personaje también de posguerra en Suiza, y que empieza con una frase, en una línea de las más hermosas que he leído en mi vida, que dice: ayer soplaba un viento conocido, un viento que ya me había encontrado. Gonzalo. Obviamente estos par de libros los puedes encontrar en cualquier lado. Este libro, Asteroide, lo encuentran en cualquier librería Gandhi, cualquier librería Péndulo, cualquier librería, es muy fácil de encontrar. Me piden el nombre otra vez: Klaus y Lucas. Y de verdad, si ustedes se meten a YouTube, van a ver 1000 reseñas. Es un fenómeno, y por lo mismo me gustaría regresar con otro húngaro, que parece que todos los húngaros se suicidan. Es algo lamentable, pero de verdad es algo que ya parece de estudio, que es el buen, se me fue el nombre, perdón, ahora retomo, Stefan Zweig, perdón, que me gustaría también, que ha tomado una relevancia absoluta y que me gustaría retomarlo la siguiente semana. Pues aquí nos vemos en 7 días. Claro que sí, un abrazote y hasta pronto. Ahí está la colaboración de todos los viernes de Jorge Castellanos aquí en Real. Hablando de Carla Sofía Gascón, bueno, pues ya tomó la decisión más sencilla, que fue cerrar su cuenta de Twitter. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerme o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué comparamos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembre en ella, pero una vez sembrada crece y se hace mayor en todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podía entenderse. No le hablaba con parábolas a sus discípulos, a ellos sí, les decía todo en privado. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, gracias por haber estado con nosotros durante esta semana. Ya nos escuchamos el próximo lunes a las... Bueno, no sé si el lunes, ya les dije. El lunes sí hay aranceles. Si no, no. Y si no, pues me pueden ver el domingo a las 6:30 de la tarde en Imagen Televisión. Ahí estaremos conduciendo la entrega del Grammy para que estén todos muy pendientes. Por hoy es todo. Me voy con esto. Buenos días.